Mis amados, me da gusto verles en esta mañana y compartir la palabra. Hoy hay una palabra poderosa que la he titulado Los cuándo de Jesucristo. Diga conmigo, los cuándo de Jesucristo. Los cuándo de Jesucristo se refiere a cuando Jesús pronunció cuándo. Pero cuando Jesús pronunció cuándo, no se refería a Él, sino a nosotros. Si son los cuándo de Jesucristo, son los cuándo de Dios para ti y para mí. Lo que Dios quiere que hagamos, los cuándo de Jesucristo. Y el primer cuándo lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso 2 al 4. Y voy a estar leyendo en la Biblia Nueva Viviente. Dice así, NBV. Cuando den alguna limosna, no lo anden proclamando como los hipócritas que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. Les aseguro que aparte de eso no tendrán otra recompensa. Pero cuando hagan algún bien, háganlo discretamente. Pero el Padre de ustedes que conoce todos los secretos, los recompensará. Amén. Entonces, ¿cuándo es el primer cuándo que vemos? Cuando den ofrenda. Segundo cuándo, el verso 5 y 6 del mismo capítulo dice: cuando oren, no hagan como hacen los hipócritas, que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes que conoce todos los secretos, lo recompensará. ¿Cuándo es el siguiente cuándo? ¿A qué se refiere el siguiente cuándo? Cuando oren. ¿Cuál es el primer cuándo? Cuando ofrenden. Segundo, cuando oren. Vamos para el tercer cuándo de Jesucristo. Versos 16 y 18, o 16 al 18 más bien dice: cuando ustedes ayunen, no lo hagan en público como los hipócritas, que tratan de aparentar que ustedes que están pálidos y desaliñados para que la gente se dé cuenta de que ayunaron. Les aseguro que aparte de eso no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes ayunen, lávense la cara, arréglese para que nadie, excepto el Padre que ve en secreto, se dé cuenta de que están ayunando. Y el Padre que conoce los secretos los recompensará. Mis amados, los cuándo de Jesucristo son los mismos cuándo del Padre, porque el Padre y Jesucristo son uno solo. Y en los cuándo de Jesucristo no se refieren a Él, aunque Él los cumplió, sino se refiere a nosotros. Cuando ustedes ofrenden, cuando ustedes oren y cuando ustedes ayunen. Ahora mira lo que dice el verso 1 de este capítulo Mateo 6. Dice: mucho cuidado, ojo pelado, tenga cuidado, mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás lo vean y los admiren. Los que así lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Mis amados, ese es el ambiente de esta época, el ambiente de este siglo. Cualquier cosa que la persona hace, lo está subiendo a las redes sociales. Está diciendo: mire lo que hago, mire lo que yo hago. Ahora, mi amado, eso hay que tener mucho cuidado, porque Dios está mirando nuestro corazón. Y esto es cuando ofrende, cuando ore, cuando ayune. Tenemos que hacerlo de una manera voluntaria, entendiendo que Dios nos pide hacerlo, pero también entendiendo que Dios quiere que no seamos ni altivos, ni arrogantes, ni orgullosos, mostrando a todo el mundo lo que hacemos, para que la gente nos diga: mira lo piadosos que son, mira los santos que son. Dice: de cierto ya tienen la recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Que la gente dice: uy, tan caricativo. Oh, mire, tan santo. Esa es la recompensa. Pero si nosotros hacemos las cosas en secreto, la palabra de Dios dice que Él nos recompensará en público. Y déjeme decirle que el dueño del oro y de la plata, el dueño del universo, sí tiene una idea para recompensarte a ti y a mí de la mejor manera.
Por eso, estas tres actividades que Dios nos pide que la hagamos, que Jesús da por sentado que las hacemos cuando ofrenden, cuando oren y cuando ayunan. Ahora, pero aquí parece que Jesús no especificara cada cuando debemos traer estos sacrificios de adoración ante Dios, porque estas tres cosas, la ofrenda, la oración y la adoración, son los tres actos de sacrificio, de alabanza y de adoración que le ofrecemos al Señor. Si tú quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, ore en secreto, ofrende en secreto y ayune en secreto, que Dios te lo recompensará en público. Pero mis amados, es muy fácil desviarnos, porque aquí no dice cuándo. ¿No es así? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Y como dice la gente, ¿cuándo será ese cuándo? Déjeme decirle que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. No las tiremos de listos para desviar la responsabilidad. Mi amado, el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento y encontramos respuesta de Dios para todos. Ahora, mis amados, ¿cuándo será ese cuándo? Dirá alguno, bueno, cuando quiera, pero como que es que yo no quiero, pues no oro, no ofrendo o no ayuno. Cuando sienta, pero es que yo no siento ayunar, pastor, yo no siento orar. Entonces no hay problema para ti, porque no sientes. Algunos otros dirán, cuando necesite, pero como hoy estoy bien, ya gozo de la pensión, no tengo problema de estarle pidiendo a mis hijos, no tengo problema, pues tampoco. El problema resuelto. Algunos otros dirán, cuando tenga tiempo, pero es que como no tengo tiempo, siempre estoy ocupado, siempre estoy con el celular en la mano contestando un WhatsApp. No tengo tiempo para eso. Otros dirán, cuando esté en dificultad, pero a mí todo me sale bien. Yo no tengo problemas, ¿cierto? O cuando no tenga nada que hacer, pero yo soy tan ocupado. Entonces no tengo tiempo ni para orar, ni para ofrendar, ni para ayunar. Ahora, Jesucristo da por sentado que todos debemos orar. Y vamos a empezar ya. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Que esta palabra se te revele a tu corazón. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este pueblo. Gracias por los que están en la casa escuchando la palabra. Que esta palabra sea como un martillo que rompa la roca, que quite el velo de oscurantismo, que quite la dureza de corazón y traiga revelación, gracia y favor para obedecer tu palabra, Señor, y para entender los cuándos tuyos son cuándos nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, volvamos aquí. Jesucristo da por sentado que tú y yo debemos orar, que tú y yo debemos ofrendar, que tú y yo debemos ayunar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo? Pues la palabra de Dios lo dice y lo explica y está claro. El Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento. Mire lo que dice allí en Números capítulo 28, verso 1 al 4. Números capítulo 28, verso 1 al 4 dice: el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones para que las entregara al pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Pues esas instrucciones también son para ti y para mí. Dice: las ofrendas que se presentan encendidas sobre el altar son para mí como el alimento. Diga conmigo, Dios come. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: las ofrendas que ustedes presentan son como mi alimento y la recibo con gratitud, con agrado. Por lo tanto deberán presentarlas a su tiempo y tal como lo ha mandado Dios. Dice: cuando presenten ofrendas encendidas, presenten corderos machos sin defecto. Presenten 2 cada día como ofrenda regular. Uno será sacrificado en la mañana
y el otro en la tarde. Entonces aquí estamos aclarando cuándo será de cuándo. Dice, mire, las ofrendas que ustedes traen, las ofrendas que el pueblo de Dios trae, son como mi alimento. No es que Dios coma, Dios no necesita del alimento, Dios no necesita de tu adoración ni de mi adoración. Lo que pasa es que Él la disfruta. Él disfruta la alabanza, Él disfruta la adoración, Él disfruta cuando nosotros sacamos tiempo para Él. A Él le agrada. Y mis amados, no hay más hermoso que un padre cuando está contento porque sus hijos le obedecen. Y no hay nada más hermoso que un padre contento cuando sus hijos le obedecen. Y Dios quiere, mis amados, que podamos entender esta revelación. Dice, cuando traigan ofrendas, la traerán a tiempo y será una ofrenda sin defecto. Dice aquí, presentarán 2 cada día. ¿2 qué? 2 corderos sin mancha, perfectos de un año, ¿sí? Uno será sacrificado en la mañana y otro en la tarde. Entonces aquí vamos entendiendo, Dios quiere ofrendas todos los días. Dios quiere una ofrenda todos los días. ¿Y cuándo la quiere Dios? Diga conmigo, en la mañana y en la tarde. Dios quiere que oremos a Él en la mañana y en la tarde. Ahora esto es una revelación poderosa. Porque algunos dirán, pues es que yo no oro. Yo digo, apenas voy saliendo, voy para la casa, yo soy esa persona que vivo todo el día orando. Mi amado, no se la tire de listo. Una cosa es orar y otra cosa es tener comunión con Dios. Comunión con Dios la tenemos a toda hora. En el trabajo vamos haciendo las cosas y vamos escuchando palabra, vamos alabando, vamos adorando a Dios. Pero eso es comunión. Otra cosa es oración y adoración. Dice la palabra que tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta ahí que nadie te estorbe y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Es decir, para orar yo tengo que sacar un tiempo, apartarme a solas, tenerlo en mi corazón. ¿Sabe por qué, mis amados, no tenemos tiempo para la oración? Porque no lo tenemos presente. Tenemos presente todo menos orar y por eso nos es difícil sacar un tiempo para Dios. Pero vemos aquí por la palabra que Dios quiere que todos los días ofrezcamos 2 corderos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Uno en la mañana y uno en la noche. Ahora, dice aquí la palabra, las ofrendas son como mi alimento y las recibo con gratitud. Por lo tanto, deben presentarlas sin defecto y a su tiempo. Diga conmigo, sin defecto. Diga conmigo, a su tiempo. Eso es clave porque hay un tiempo para orar, hay un tiempo para buscar a Dios. No es cuando se nos ocurra, no es cuando nos levantemos, miremos el celular, tomemos desayuno y ya si quedó un tiempo vamos a orar. No, Dios quiere el primer tiempo de nuestro día para Él. Ahora, mis amados, uno será sacrificado en la mañana y otro en la tarde. Ahora, y algunos dirán, pastor, pero esos eran corderos. Sí, en el Antiguo Testamento eran corderos. Pero en el Nuevo Testamento somos tú y yo esos corderos que no son un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, es decir, mire cómo Dios te ama. Le ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él le agrada. Ya ese cordero somos nosotros que nos presentamos como sacrificio vivo. ¿Cuántas veces al día? Diga conmigo 2 veces. Diga, uno en la mañana y uno en la tarde. Dios quiere que te retires a orar por lo menos 2 veces al día. ¿Cuánto espera que Dios oremos? ¿Cuánto Dios espera que oremos en el día? Por lo menos 1 hora. Es decir, tú puedes repartir ese tiempo de oración en 1 hora. Media en la tarde, en la mañana, media en la tarde, 40 en la mañana, 20 en la tarde, para cumplir el requisito de Dios. Ahora dice,
Ese es el sacrificio santo. Es el sacrificio que a Dios le agrada. Ahora, el sacrificio somos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en el altar de la oración, cuando nos presentamos en el altar de la oración como sacrificio vivo. Ahora, mis amados, la oración es un sacrificio. Escúchalo bien, nadie va a sentir, es que me voy a orar, es muy rico, muy delicioso. No, es un sacrificio. No solamente se presentaba el cordero en la mañana y el cordero en la tarde, sino que tenía que ir acompañado. Nuestra oración también tiene que ir acompañado de algo. Tenía que ir acompañado de 2 kilos de harina y 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Dice, mezclarán la harina de trigo con el aceite de oliva. Y que aquí hay una revelación preciosa. Para poder tener harina de trigo hay que moler el grano. Y para poder tener aceite de oliva hay que exprimirlas, machacarlas, pisotearlas, las olivas, para que salga el jugo de oliva. Mis amados, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que venir con sacrificio. Si tú no entiendes que la oración es un sacrificio, no vas a orar. Si tú crees que tienes que sentir para orar, nunca vas a orar. Dios quiere que vengamos a la oración con sacrificio. A veces está haciendo frío, no queremos levantarnos. A veces está haciendo mucho calor. A veces estamos alcanzados de tiempo. A veces no colocamos la alarma. Hay una cantidad de excusas, por eso necesitamos sacrificio. Pues así como la harina, el grano de trigo se muele y la oliva se espicha para sacar el aceite, de la misma manera tenemos que venir como un sacrificio vivo para Dios. Entender que Dios quiere que por lo menos en la mañana y en la tarde oremos y tengamos una comunión con Él. Pero también con vino. Dice que se traía una libación de vino donde se derramaba el vino. Y este era un acto, una ofrenda para Dios. ¿Qué representa la harina de trigo en la palabra de Dios? ¿Qué representa el pan molido? Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué representa el aceite, la unción? ¿Y qué representa el vino? El gozo y alegría. Es decir, nosotros tenemos que ir en sacrificio, pero también con gozo y con alegría para orar. Es un proceso. No lo vas a sentir desde el principio, pero si tú entiendes esta revelación, vas a ir buscándolo, aunque eso hasta que se convierta en un deleite divino. El buscar a Dios, buscar su presencia. Entonces, aquí ya tenemos resuelto el primer cuándo. Dice, cuando ofrenden, cuando oren y cuando ayunen. Hay que presentar un sacrificio. El primer cuándo es todos los días. Y todos los días son todos los días, en la mañana y en la tarde. Pero sigue diciendo, número 2, el día del Señor, el domingo, presenten 2 corderos además de los que se ofrecen diariamente. Número 28, 9 y 10, mire, dice, en el día de reposo sacrificarán 2 corderos de 1 año sin defecto. Además de las ofrendas regulares, serán acompañadas por una ofrenda de 5 kilos de harina mezclada con aceite y libación acostumbrada. El día domingo, el día del Señor, además de los 2 corderos en la mañana y en la tarde, había que presentar 2 corderos más y más harina y más aceite y, como dicen ahí, más gasolina. ¿Qué quiere decir eso? Es el día cuando hacemos un esfuerzo para venir a la casa del Señor. No te diga o no te han dicho que el domingo es el día del Señor, que el domingo lo declaramos para alabar y adorar a nuestro Dios. Por eso hay que hacer un esfuerzo mayor, porque hay muchas entretenciones en este mundo caído que nos pueden sacar de apartar nuestro primer día o de la semana como día del Señor. Recuerda, el domingo es el primer día de la semana. Es el día que Jesucristo resucitó. Y por eso Dios nos pide que hagamos un poco más de esfuerzo. Además de los corderos, 2 corderos más.
Es donde venimos a la casa de Dios. Hay que traer más harina. Es donde traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros votos, nuestros pactos, nuestra semilla, nuestras primicias. Las traemos a las casas de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y lo bueno es que la palabra de Dios nos responde. Dice, conforme hayas prosperado. ¿Cuál es la medida de tu ofrenda? Conforme hayas prosperado. Ahora yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Traer una ofrenda insignificante o traer una ofrenda grande? ¿Qué significa la ofrenda grande? Que estoy prosperando en grande, que estoy siendo bendecido en grande, porque la ofrenda la traemos según hayamos prosperado, como rendición, como agradecimiento ante Dios de lo que Él nos ha dado. Un sacrificio mayor cada día del Señor, donde venimos a la casa de Dios con una expectativa de que algo grande de Dios viene para nosotros, donde traemos nuestras ofrendas, ¿cierto? Nuestras diezmos, nuestros votos, nuestras primicias. ¿Cómo? Según hayamos prosperado. Y donde nos reunimos con nuestros hermanos en la casa del Señor, como familia, y nos saludamos y ministramos el nombre del Señor. Porque qué hermoso es cantar aquí la iglesia. Qué hermoso es cuando uno se siente cantando con más hermanos. Eso es una bendición preciosa. Por eso, mi amado, recuerda, Dios te pide que todos los días, en la mañana y en la tarde, sacrifiques un cordero de oración. Pero el primer día de cada semana, el domingo, hagas un esfuerzo especial. Vengas a la casa de Dios, traigas tus ofrendas, tus diezmos, tus votos, y celebremos en la casa del Señor. Ahí, bien. Pero ahí no queda todo. Número 3, dice, el primer domingo de cada mes presentarán una ofrenda extraordinaria, una ofrenda especial, una ofrenda extraordinaria, un sacrificio vivo. Mira lo que dice Números 28, 11 y 15. Dice, además el primer día de cada mes, el primer domingo de cada mes, se presentará una ofrenda encendida extraordinaria, en que se ofrecerán al Señor 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Además, el primer día de cada mes ofrecerán al Señor un chivo como ofrenda por el pecado. Lo ofrecerán además de la ofrenda encendida y la libación de cada día. Por eso, mis amados, tenemos aquí algo bien especial. Todos los días, cada día en la mañana y la tarde, un cordero ofrecido con harina, con aceite y con vino. El primer día de la semana, el domingo, hacemos un esfuerzo mayor y traemos 2 corderos más, donde venimos a la casa de Dios para alabar a Dios y para glorificar su nombre, donde traemos nuestros diezmos y ofrendas a la casa del Señor, según hayamos prosperado. Pero hay algo más, dice, el primer día de cada mes, el primer domingo de cada mes, traerán un esfuerzo extraordinario, traerán una ofrenda especial, y esa ofrenda especial incluía más corderos, más harina, más aceite, más vino. Pero había algo adicional, un chivo. Es decir, el primer domingo de cada mes olía a chivo. Diga conmigo, olía a chivo. ¿A qué se refiere el olor a chivo? El chivo era el animal que Dios pidió para expiar los pecados. En el Antiguo Testamento, la gente, para pedir perdón por sus pecados, traía un chivo de expiación. Y en el día de la expiación ofrecían un chivo y tenían que afligir su alma. En otras palabras, Dios le decía, el primer mes, el primer día de cada mes, el primer domingo de cada mes, ofrecerán un ayuno para mí. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto debemos orar? Todos los días, uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Qué tenemos que hacer el día del Señor? Un esfuerzo especial, venir a la casa de Dios y ofrecer 2 corderos más.
y más aceite, más vino. Y es donde alabamos al Señor, donde glorificamos al Señor. Pero ahí no se queda todo. El primer día de cada mes traeremos una ofrenda mucho mayor y traeremos un chivo para expiar los pecados. Y donde venimos a afligir el alma. Cuando la Biblia habla de afligir el alma, habla de ayuno. Escúchelo bien. Jesucristo dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Hay cosas que solamente se romperán en tu vida cuando tú ayunes. Hay maldiciones que solamente se romperán en tu vida cuando tú ayunes. Por eso hay tanto plan del enemigo para que no ayunes. Es tan interesante que tú dices, el domingo voy a ayunar y ya empieza a sentir más hambre. Empieza a dolerle el estómago, sí. Los dardos a la mente, al corazón, para que tú no lo hagas. Pero estamos entendiendo que Dios es claro. Su palabra es clara. Ahora no podemos decir, es que yo no sabía. Es que yo no sabía que había que orar. Es que yo no sabía que había que ofrendar. Es que yo no sabía que había que ayunar. Porque esos tres actos son los actos de adoración que le agradan al Señor, que son como el alimento que llegan con olor fragante ante Él. Esta semana hablaba con una persona, me impactó. Porque no solamente tú ayunas para pedir algo, porque el ayuno trae beneficios. Por ejemplo, tú no sabes qué hacer. Si vender el maíz o comerse las gallinas, no sabes qué hacer. Necesitas dirección de Dios, necesitas ayunar. El ayuno nos da y nos aumenta la sensibilidad espiritual, es decir, nos hace sensibles espiritualmente. El ayuno nos revela el corazón de la gente y entonces sabemos qué clase de persona nos rodea y nos vamos a librar de muchos problemas en la vida. El ayuno trae aceleramiento de los propósitos de Dios, acelera las cosas, trae movimiento a nuestra vida. El ayuno desata el poder de liberación, somos liberados. Recuerda, este género solo sale con oración y ayuno. Favorece nuestro cuerpo físico porque mejora los hábitos alimenticios. Recuerda, tu salud no está en la droguería ni en la farmacia. Tu salud está en Dios y en la manera como comes. Tu salud está en ti y en la cocina. Pero va más allá. Tu salud está en quien hace el mercado y cocina. Ahí está tu salud. Por eso necesitamos buenos hábitos alimenticios. Y el ayuno es una buena prueba para someter la carne, para liberarnos y empezar a comer saludablemente, porque salud es mejor que sanidad. En estos días hablaba con una persona y decía, Dios me ha bendecido tan grande en este año que determiné algo. Dijo, estoy ayunando 24 horas, 3 veces al día, 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Y lo llevo hasta diciembre porque estoy agradecido con el Señor. Son pocas las personas que hacen un ayuno de gratitud. Un ayuno por ejemplo, por haber terminado la carrera en la universidad. Y que no vaya a escuchar María José ni los que se van a graduar. Un ayuno de gratitud porque Dios fue bueno. Un ayuno de gratitud porque Dios nos guardó en esta pandemia. Porque nos ha dado la salud. Que Dios nos ayude a entender. Porque la gratitud es el alimento. Dios se glorifica, se deleita en aquellas personas que tienen agradecimiento. En aquellas personas que tienen agradecimiento. En aquellas personas que se devuelven a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la vida. Por eso, mis amados, tengamos en cuenta esto. Esto es clave. Ya podemos entender que hay algo bien claro en esta palabra. Porque Dios es claro.
Porque sabe que nosotros los seres humanos somos muy listos. ¿Por qué es que no dice cuántos meses? Pero sí dice, Dios aclara en su palabra, dice, este sacrificio lo harán todos los meses del año. Todos los meses del año. Antes de hacer cualquier cosa, ayune. Antes de buscar respuesta en los hombres, busca respuesta en Dios. Escuchaba unas personas que se metieron a ayunar porque tenían el problema hasta el cuello. Y cuando estaban ayunando dijeron, uy, si hubiéramos hecho esto antes de buscar tomar la decisión. Si hubiéramos ayunado antes, nos hubiéramos evitado este problema porque Dios nos hubiera revelado, nos hubiera mostrado. Por eso necesitamos ayunar. Y aquí la revelación es preciosa. Dios anhela tu oración, tu adoración. Y los 3 actos de adoración que Dios espera de ti es que tú ores, que tú ofrendes y que tú ayunes. Esos actos de adoración son grato olor para Él y son como el alimento para Dios. Por eso es que es lo que el diablo más persigue y más ataca a los cristianos. Cuando saben que estamos haciendo estos ejercicios. Porque eso es grato para Dios. Y dice la palabra, si tú lo haces de una manera discreta, si tú lo haces para agradarme a mí, dice Dios, yo te recompensaré en público. Así como tú lo hiciste en secreto, yo te voy a recompensar en público. Por eso, mis amados, hoy, por el Espíritu de Dios, Dios está colocando una base en tu vida. No sé cuántos años lleves de cristiano. No sé cuánto tiempo tengas de cristiano, si 30, 40, 50 años. Y no habías sabido que Dios espera que por lo menos 2 veces al año, 2 veces al día, ofrezca sacrificio. Ese sacrificio vivo de oración. Que por lo menos una vez a la semana vengas a la casa del Señor. Y que por lo menos una vez al mes ayunes. Aflijas tu carne. Sometas la carne. Y seas liberado de la culpa y del pecado y de la iniquidad. Eso es poderoso. El ayuno trae el rompimiento. El ayuno trae liberación. Por eso en esta casa, de aquí en adelante, los domingos, el primer domingo de cada mes es día de ayuno. Ven, vamos a estar desde las 9 de la mañana aquí, con el liderazgo ayunando. ¿Por qué? Porque el pastor lo pide, no porque Dios lo dice en su palabra. Y nuestro anhelo es agradar a Dios, porque hemos entendido que cuando nosotros agradamos a Dios, Dios dice, esto es como el alimento. Esto es como el alimento. Por eso el salmista decía ahí en el Salmo 141, 2, dice, suba mi oración delante de ti, como el incienso, la oración de mis manos, el favor de mis manos como la ofrenda de la tarde. El salmista tenía muy claro que ese cordero en la mañana y ese cordero en la tarde, era él orando al Señor. Y hoy por la palabra tú estás recibiendo esa revelación. Que a medida que te metas con el Señor, vas a ver cómo vas a empezar a amar la oración. Y vas a amar a Dios. Y vas a pegar con Él. Y además de la comunión que tenemos en el día, estás entendiendo que por lo menos 2 veces al día necesitas apartarte, cerrar tu cuarto, el baño, el closet, donde nadie te perturbe y ora al Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cada día del Señor es para venir a traer más sacrificio a la casa del Señor. Sacrificio de alabanza, sacrificio de oración, ofrendas con olor grato, ofrendas con olor grato, ofrendas para el Señor. Es algo bien interesante. Hay 2 cosas que Jesús o que Dios prohíbe en el Antiguo Testamento que no comamos. La más conocida de todas que escuchamos es la sangre.
Pero hay otra que no se menciona y que Dios lo dice claramente, es la grasa. Porque la grasa era para quemarla y para ofrecerla. ¿Tú no has estado en un asado que tenga bastante grasa? Eso huele desde 2 cuadras antes. A veces los vecinos nos torturan en la casa de atrás del lado con los asados, porque esa grasa expele un grato olor. Y de la misma manera decía Dios, esa grasa es para mí, ese olor es para mí. Y ahora el sacrificio vivo que nosotros hacemos, la oración en la mañana y en la tarde, el ayuno, las ofrendas que traemos a la casa de Dios, son como ofrenda grata, olor grato, que Dios le agrada que lo hagamos. Ahora, para terminar, en la Biblia solamente hay una persona que Dios dice, mi amado, mi muy amado, mi amado. Lo dice 3 veces en la Biblia. Es Daniel. Daniel era, Dios habla de él, dice, mi amado, mi muy amado, mi amado Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel iba más allá. Él sabía que la ley decía que había que ofrecer 2 corderos al día, pero él lo hacía 3 veces al día. Dice que 3 veces al día entraba en su cuarto, abría la ventana y mirando a Jerusalén, alababa y adoraba a Dios y oraba al Señor. Por eso Dios lo veía muy especial, porque iba más allá de la regla, iba más allá de la situación. Y cuando nosotros entendemos que cuando nosotros hacemos las cosas por amor, porque Dios nos lo pide, porque entendemos que ese sacrificio es grato olor para Él, vamos a apasionarnos de la oración, de la adoración, de la palabra, del ayuno. Vamos a entender que eso es una bendición y es un beneficio para nosotros. Y que Dios pide que ayunemos por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Eso es bien claro. Para que lo entendamos. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno somete la carne y somete las pasiones. El mayor propósito del ayuno es humillarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque el humilde Dios lo ve con buenos ojos, pero al soberbio Dios lo mira de lejos, al altivo, al arrogante. Por eso Dios quiere que ayunemos, porque el ayuno nos mantiene sometida la carne, el orgullo, la altivez, la arrogancia, y nos mantiene humildes, expectantes y confiando en el Señor, sabiendo que de Dios provienen todas las cosas, sabiendo que de Dios proviene toda la bendición.